Bueno chicos, en este momento ahora vamos a realizar las gráficas, que si bien es cierto en clase no te lo van a dar a detalle como lo vamos a hacer acá, pero sí viene incluso, aparte del Socrative, viene en la PC. Así que es importante que manejes bien cómo se grafican lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer la gráfica más importante del movimiento parabólico. ¿Qué gráficas te van a pedir? Por ejemplo, la gráfica de la posición X versus el tiempo. La gráfica de la posición Y versus el tiempo. La gráfica de la velocidad en X versus el tiempo. La gráfica de la velocidad en Y versus el tiempo. Esas son las cuatro gráficas más principales que necesitamos saber. A ver, ¿cómo vamos a graficarlo de acá? Para el desplazamiento en X versus tiempo. Tú ya sabes por plano cartesiano que este origen es el 0,0, ¿cierto? Para todos. Este es el origen 0,0, este es el origen 0,0 y este es el origen 0,0. Para todos el origen es el 0,0. Ahora, tenemos que preguntarnos primero, y vamos a hacernos esa pregunta para las cuatro gráficas. Mira, para el tiempo igual a 0. ¿Qué quiere decir el tiempo igual a 0? El inicio del movimiento. ¿Dónde estoy en el inicio del movimiento? Acá. ¿Cuál es la posición en X? Allá. Para dar la posición en X me falta primero dar el origen de coordenada en mi movimiento, que voy a ponerlo acá, donde inicia el movimiento justamente. En este origen de coordenada, o plano cartesiano y X, este es el 0,0. O sea que estoy diciendo que acá está mi X igual a 0. ¿Y dónde? Justo en el inicio del movimiento, donde T vale 0. Entonces, cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto es su posición inicial? 0. Entonces empieza su movimiento acá. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿dónde está ubicado cuando termina el movimiento en un tiempo t? ¿Cuál es su posición en X? ¿Cuánto avanza en X? Allá, si nos damos cuenta, en X avanza todo esto. Todo esto. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero sí sabemos que es un desplazamiento de X. ¿Y qué signo va a tener ese desplazamiento? Allá, como parte del origen de coordenada hacia la derecha, ese desplazamiento, ¿cómo va a ser? Positivo. Entonces, la posición final en X va a ser un valor positivo. ¿Cuánto? No lo sé, pero ya sé que va a ser un valor positivo. Lo pongo por acá. Cuando t vale 0, termina en esta posición X. Este es entonces su ubicación final. Ahora, tengo que ver la gráfica. ¿Cómo uno estos dos puntos, el inicio y el final? Vamos a ver. ¿Qué gráfica es? De la posición en X versus tiempo. ¿Cómo es la ecuación? Allá, desplazamiento en X es igual a velocidad inicial en X por tiempo. ¿Por qué? Porque es un MRU. ¿Y qué ecuación es? Depende del tiempo, claro, y es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque su exponente es 1. ¿Cómo uno entonces esos dos puntos? Si la recta es lineal, simplemente es una recta. La ecuación es lineal, entonces es una recta. Esa es la gráfica. Vamos a hacerlo con otro color para que se note un poquito más. Vamos a hacerlo con azul. Ahí está. Listo, y así nada más. Ahora, si no entendiste esta ecuación, entonces para que se te haga más fácil, siempre la gráfica de la posición en X versus tiempo es una recta. ¿Qué hago? Ubico el punto inicial, el final y la 1 nada más. Pero teóricamente te lo estoy explicando por qué es una recta, ¿no? Pero ya sabes que siempre va a ser una recta. Ubico el punto inicial y final y lo trazo. Ahora, la posición en Y versus tiempo. Nuevamente nos hacemos la pregunta. Cuando el tiempo vale 0, ¿cuál es la posición en Y? ¿También será 0? Allá. ¿Dónde está el tiempo 0? Acá. ¿Cuál es la posición en Y según mi plano cartesiano? También está acá. O sea, en el 0,0. Entonces, ¿cuánto es la posición en Y cuando el tiempo vale 0? También es 0. Ahí empieza su movimiento. Ahora, cuando el cuerpo hace el movimiento parabólico, termina en ese punto. Allá. O sea, terminó a una altura Y. ¿De dónde? De la posición inicial, ¿sí o no? Entonces, terminó arriba de mi posición inicial. Por lo tanto, mi Y, ¿qué signo va a tener? Positivo. Termina en un Y final positivo. ¿En qué tiempo?
en el tiempo t. Entonces voy a unir estos puntos. Este punto final con este punto inicial. Ahora, ¿cómo uno esos dos puntos? Ahora tú me vas a decir, bueno, una recta. No, en este caso no. ¿Cómo hace uno esos dos puntos? Vamos a la ecuación del desplazamiento de y. ¿Cuál es la ecuación del desplazamiento de y? Allá es velocidad inicial en y por el tiempo menos 9 gravedad por tiempo, ¿cierto? 9,81 por tiempo al cuadrado. Es una ecuación que depende del tiempo, que es mi variable. Y como esa variable está al cuadrado, es una ecuación cuadrática y es una parábola. Ahora, nosotros sabemos que las parábolas pueden ser cóncavas hacia abajo o cóncavas hacia arriba. ¿Cuándo es cóncava hacia abajo? Cuando el coeficiente del término cuadrático es negativo. ¿Y cuándo es cóncava hacia arriba? Cuando el coeficiente del término cuadrático es positivo. En este caso es negativo, por lo tanto nuestra gráfica, ¿cómo es? Va a ser cóncava hacia abajo porque mi coeficiente es negativo. Pero ten cuidado, ¿por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, acá está y, ¿cierto? Acá llega la pelota, pero hay instantes donde está sobre esa altura y. Ya. Y al estar sobre la altura y, tiene posiciones en y mayores a esa y. Entonces, ¿cómo sería mi gráfica? Ya sabemos que es una parábola cóncava hacia abajo, pero tiene que pasar a esa altura y, o sea, va a ser algo así, mira. Ahí está. Y no sé si te diste cuenta, pero de manera más práctica, para que te olvides de la parábola que es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, ¿cuál es el truco? Que esta gráfica de la posición versus tiempo, esta gráfica siempre va a ser igual ¿a quién? A la trayectoria del movimiento. Mira, ¿igual o no? Es igualita. Entonces la gráfica de posición en y versus tiempo es igual a la trayectoria que ha hecho la partícula. ¿Ok? Ya está. Seguimos. Ahora vamos a ver la gráfica de la velocidad en x versus tiempo. Nos hacemos la misma pregunta que nos hemos hecho acá. ¿Qué cosa? Cuando el tiempo es 0, ¿cuál es la velocidad inicial en x? Allá. Cuando el tiempo es 0, ¿dónde estoy? En mi posición inicial. ¿Tiene velocidad inicial en x? Allá tenemos que descomponer a esa velocidad. Y sabemos que la componente hacia el lado de x, ¿qué valor tiene? Mira, yo les dije, si la componente está al costado del ángulo, tiene componente coseno. Entonces ponemos el módulo por el coseno del ángulo θ. Y la otra componente, obviamente, por descarte, ¿quién crees que sea? Claro, es ¿qué cosa? B sub 0 por el seno de θ. Entonces, vamos a ir de nuevo. Cuando el tiempo vale 0, ¿tiene una velocidad inicial en su posición inicial? ¿En x? Claro. ¿Cuánto es? B sub 0 coseno de θ. ¿Y qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Si está apuntando el vector hacia la derecha, ese valor es positivo. Entonces vamos a ponerlo para el lado de los positivos. Velocidad inicial en x. Ahora, cuando termina el movimiento en el tiempo t, ¿qué velocidad va a tener? Ya, entonces nosotros sabemos que como en el eje x es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué decimos? Que la velocidad es constante. O sea que acá va a llegar ¿qué cosa? Con la misma velocidad en x. La misma velocidad con la que partió. ¿Por qué? Porque en el eje x es un mru. Entonces va a llegar ¿qué cosa? Con la misma rapidez. ¿Cómo uno esos dos puntos? Si es un valor constante, la recta o la ecuación es una constante. Y eso es una horizontal. Ahí está. Ahí está. Listo. Vamos ahora a la gráfica de velocidad en y versus tiempo. Velocidad en y. Entonces nos hacemos la misma pregunta. Cuando el t vale 0, ¿cuánto es la velocidad inicial en y? A ver, vamos de nuevo. Todos estamos empezando de acá. Velocidad en y. ¿Hay velocidad en y? Sí, mira. Vale p sub 0, 0 de θ. Entonces es un valor. Ahora, ¿será positivo o negativo? Ya. ¿Para dónde está apuntando el vector? Hacia el lado positivo de la y. Entonces tiene un valor positivo. Le vamos a poner velocidad inicial en y. Ahora nos preguntamos cuando el tiempo es t total, ¿cuál será su velocidad? Ya. Cuando el tiempo es t, estamos acá. Final. ¿Cómo es su velocidad? El vehículo o el bloque ya está bajando. Ya está bajando, mira. Por lo tanto, tiene una velocidad final en y.
Pero, ¿qué signo va a tener esa velocidad? Como el vector está apuntando hacia el lado negativo de las y, tiene un valor negativo, menos velocidad final en y. Unimos este punto con el tiempo final, como lo hemos estado haciendo con todos. Ahora, ¿cómo uno esos dos puntos? ¿Cómo entonces vemos eso? Con la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a usar? Una que dependa del tiempo. ¿Cuál? Velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y menos gravedad, que es 9,81 por el tiempo t. ¿Qué ecuación es? Lineal. Y una ecuación lineal me da ¿qué cosa? Una recta. Entonces, vamos a unir estos dos puntos como una recta. ¿Y qué me indica el negativo? Para ser, digamos, más precisos, que tiene pendiente negativa. Entonces ya con eso estamos mucho más claros que es una recta en esta forma, ¿cierto? Ahora, si quieres hacerlo de manera más práctica, como te lo dije al inicio, solo la gráfica de posición en y versus tiempo es parabólica. Además, si te das cuenta, son rectas. Solo, ¿qué cosa es el truco? Hallar la posición inicial, la posición final, en el punto inicial de la velocidad y en el punto final de la velocidad, ¿sí? Para todas las gráficas. Y luego unimos los puntos. Es lo más es parabólico. ¿Y qué más? Se parece a la trayectoria. Es igual. ¿Sí? Bueno, chicos, esa es para responder la pregunta de gráficas. Muchas gracias.